como vivimos en una época en la que tenemos tanto contenido, realmente es como que estás cambiando mucho de referentes en lo musical, en lo artístico, en cualquier cosa, ¿no? Pero es verdad que hay esa gente que te planta una semilla, ¿no? Y se te queda para siempre. Bueno, en mi caso, yo creo que en el Antonio también, refiriéndome a lo que él contaba antes de los 3 años juntos, yo creo que John Frusciante a nosotros que nos flipa, por ejemplo, ¿no? Y mucho más en solitario que, por ejemplo, con Red Hot Chili Peppers. Entonces, mucho más. Yo sigo escuchándolo y me emociona, y aunque ya lo lleve sin escuchar años, es como decir, hostia, pues esta persona ha representado algo en la construcción de mi manera de hacer las cosas, o de la identidad musical, o whatever. En el segundo nos hemos permitido jugar mucho más. No seguir un patrón, una regla. El primero era, como tú has dicho, mucho más conceptual, seguir una historia, un guión, intentar crear un personaje, desarrollarlo. Y el segundo ha sido como todo lo contrario, pequeños capítulos de historia en sí misma y mucho más libres. Y eso nos ha dado pues más libertad de expresión y nos hemos encontrado, no sé, muy cómodos ahí también. Sí, también es que como a día de hoy hay tantas bandas, ¿no?, que intentan perfilar un sonido, lo cual está bien, ¿no? Pero es verdad que eso de dejarte llevar realmente está siendo una cosa cada vez más difícil por el tema, yo creo, de las etiquetas, de tener que encasillarte en una cosa. Nosotros hemos tenido la suerte de poder haber hecho lo que nos ha dado la gana y ha salido bien, en el sentido de que hemos podido tirarlo para adelante y al final a mucha gente le ha gustado. Pero es complicado eso. El siguiente disco, Antonio, está, en los anteriores ha estado como colaborador, claro. El siguiente está como pilar, como dolmen. Ahora somos 4. Claro, exactamente. Y yo creo que también cierta madurez en el aspecto compositivo que... Sí, quizá un estilo más definido. Claro, como una dirección, ¿sabes lo que te digo? Sí, en plan, porque no es como voy a hacer esto, sino de decir, coño, ahora este universo que teníamos en la cabeza cuando empezamos hace unos años, de repente como que se está ordenando, organizando, pero él solo, que es lo guay. Porque no hemos intentado encasillarlo ni meterlo dentro de un zapato que no le iba bien. Entonces eso te da mucha libertad creativa, pero a la vez también tiene que impulsarte hacia algún sitio, ¿no? Yo creo que a día de hoy es una cosa que le pasa, ¿no? En general a los músicos que comparten tanto tiempo, es que cuando aprendes a escuchar al otro llega un punto en el que la comunicación ya no es con palabras, hacer la música. Y eso a lo mejor antes no pasaba tanto, y a día de hoy, por ejemplo, pues me siento como que si voy por aquí ellos saben más o menos lo que quiero, evidentemente, pues luego ya te pones de acuerdo. Y al final eso desemboca en algo que acaba sonando a Plastic Wood. Claro. Sí. Y el tercer disco va a sonar más a Plastic Wood Exactamente. que cualquier otro que venga antes, y así seguirá siendo, ¿sabes? Quizás sea una mezcla entre lo que queríamos hacer con el primer disco y lo que queríamos hacer con el segundo. No será probablemente un disco conceptual con una historia y todo medio milimétricamente. Sí que vamos a hacer un poquito, por así decirlo, lo que nos da la gana, como hemos hecho con el segundo disco, sin tener miedo de mezclar con géneros diferentes, pero como dicen ellos, definiendo un poquito más ese sonido y que suene más al sello de la casa Plastic Wood. Cuando hicimos Icarus era un disco conceptual, entonces estábamos pillando una referencia externa y empezamos ahí a meterle elementos. Al final, como el concepto lo hablamos entre nosotros y también son vivencias que nos ocurren, al final eso se traslada radicalmente en la música. De hecho, Dragon Fruit, por ejemplo, el segundo álbum empezó siendo un álbum muy positivo, en el sentido que estamos viviendo un buen momento en nuestras vidas, y los primeros temas, digamos, puedes extraer esa energía que estamos viviendo en el momento de montar un grupo, hacer una gira, y de repente llegó la pandemia, por ejemplo, y sacamos una serie de canciones, una serie de arreglos que eran un poco más oscuros, y yo la verdad es que lo noté muchísimo. Como que había ahí un poco de mala leche que no estaba antes y que llegó después. Entonces nosotros siempre hacemos un work in progress. De hecho, las canciones van cambiando mucho desde que se hacen hasta que se completan. Y a día de hoy, pues bueno, lo que hemos grabado aquí, por ejemplo, es muy, muy, muy autobiográfico en el fondo, porque es el momento en el que estamos, las ganas que tenemos, y también, bueno, es una canción que reflexiona un poco sobre lo que es morir y volver a nacer, por así decirlo, y creo que nos identificamos un montón con ese proceso creativo. Es decir, cada vez que hacemos un tema, a veces aniquilamos esa parte de nosotros y volvemos a crearla. Es un poco el concepto de Icarus también, ¿no? Claro, el concepto de Icarus es cíclico. Claro, y de hecho... Digo, el concepto mitológico. Mitológico, sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, esta canción, tanto Ícaro como esta, tiene que ver con los ciclos. En este caso, con el velo de Maya y el ciclo hindú de la muerte, de la destrucción del universo y su renacer. Entonces, eso está ahí presente, ¿no? Y también todas esas referencias que nos gustan, ¿no? Del arte, de la literatura, las películas, al fin. Sí, totalmente. A mí me recuerda mucho a la pintura de vanguardia y tal, porque... Es verdad que la pintura de vanguardia conocía desde primero del 20, pero bueno, es como que seguimos haciendo cosas muy abstractas, aunque a lo mejor tengan un concepto muy claro, pero veo mucha locura, vamos a llamarlo, ¿vale? Y pronto
que me invita a querer ahondar en los temas es como cuando en literatura, del mismo modo la literatura vanguardista y la poesía quería que el lector no fuese pasivo y que se trabajara bien la lectura y ahondase en esas metáforas, en esas maneras de, pues, aunque tú leas la letra de un tema de Plastic Bull y digas, bueno, va por aquí, pero con el trasfondo que eso tiene, luego, esa es la sensación, de hecho, que me daba a mí como fan antes de yo entrar en la banda. Claro. Es decir, hostia, aquí hay más, ¿sabes? Aquí hay donde meter la mano y sacar cosas. Sí, me hace pensar mucho, ¿no? En que, por ejemplo, la filosofía de la existencia, filosofía existencial, siglo XX, es muy de la época del arte de vanguardia, al final al rock progresivo, que también hemos bebido de él mucho, le influenció muchísimo. Entonces ahí tienes un montón de referentes literarios. Y desde luego para mí no puede faltar la generación beat, que se asocia mucho con el jazz, pero que realmente con la técnica del Q-Tap, con Bukowski, con Kerouac, las temáticas, esa energía, ese romper con la tradición, es una cosa que para nosotros es... La energía de Dean Moriarty, ¿no? Exactamente, el verdadero beat. Claro. En mi caso, aunque podría seguir siendo una referencia musical, yo diría el Canela Party como concepto. Te representa, ¿no? Porque realmente para mí es una referencia porque lo veo como un modo de hacer música diferente, lo veo como fiesta. Es decir, aunque nuestras letras puedan llegar a ser muy introspectivas, nuestra instrumental creo que está evolucionando en un sentido más amigable, más cercano, más de estamos de fiesta contigo y queremos pasarlo todos bien. Y es algo con lo que yo me siento totalmente identificado. Y el Canela Party creo que representa eso muy bien. Hombre, sí. Yo creo que somos de todo menos elitistas y lo que somos familiares, somos gente muy familiar. Exacto. Se trata de hacer música todavía más cercana, música que la bailemos todos y no rompernos la cabeza. Sí, con las letras. Claro, y abierto de mente al final. Humildes y joviales. Claro. Yo lo tengo tatuado, con eso te lo digo todo. Es la primera banda a la que me he hecho un tatu. Porque creo que representa muchas cosas, porque es algo, como digo, ya vivencial, ¿sabes lo que te digo? En plan de cuando de verdad yo me he sentido cómodo tocando con gente y componiendo, y así, la primera vez ha sido aquí, lo suficientemente maduro como para decir, esto es mío y lo he hecho yo. No es nada que me haya venido de fuera y he decidido incorporarlo, ¿no? Como sucede con las bandas, yo creo que todavía tienen que madurar. Por suerte, o bueno, según se mire, ¿no? Pero yo lo veo así, creo que en Antequera somos muy endogámicos y yo al final he tocado... regular. Sí, pero el otro día hablaba con Javi de que antes teníamos nosotros una banda que no mencionaré y le comentaba que ya llevábamos más tiempo en Plastic Wood que en aquella otra banda, y a mí lo que me transmite esto es un sentimiento de confianza y de evolución. Estoy creciendo con mis amigos, formando nuevos proyectos, pero cada vez esos proyectos los veo como proyectos más estables y no sé, es algo que me encanta. Al final sigo tocando con la misma gente de siempre, por así decirlo, pero me transmite confianza y algo que a mí me gusta, la verdad. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el ritmo. Incluso bailar, aunque bailo fatal, pero el baile va con ritmo. Hacía beatbox, me encantaba el reggaetón, me encantaba el rap, como cosas con beats muy fuertes, ¿no? Muy intensos. Y cuando descubrí la batería, joder, me encantaba, porque además me parece un instrumento que aunque aprendas algo, no te salga, tenga muchos fallos, lo pasas muy bien. Porque es muy agradecida, la verdad. Y después tiene mucha sensibilidad, le veo yo a la batería. Es decir, de tocar muy flojito, muy fuerte, tengo un rango dinámico impresionante y crea muchas sensaciones. Claro. Cosa que creo que con otros instrumentos, por supuesto, tienen su dinámica, pero creo que al ser percusivo puede ser increíblemente sutil, increíblemente muy heavy, ¿no? Sí. Y sobre todo por lo alto, ¿no? Una guitarra a lo mejor tiene un límite si le das muy fuerte, el ampli y tal, tu nivel, pero es que la batería es tú y tus baquetas, totalmente analógico, 100%. Analógico en la más pura esencia, no hay un cable de por medio, ¿no? Entonces, no sé, a mí me emociona mucho. Es como me hace explotar y está guay. Creo que, de hecho, está a veces más lejos de lo que la mayoría de la gente considera lo real, pero está como una especie de ámbito metafísico en el que las cosas tienen mucho más sentido, mucho más solidez, aunque los de fuera no puedan entenderlo, ¿no? Entonces realmente cuando uno está en la música es como que dentro de su cabeza están pasando un montón de cosas que
que a lo mejor los otros no entienden, pero cuando los músicos nos ponemos a hacer nuestra cosita entre nosotros, a tocar, a hablar, a expresarnos, realmente te das cuenta de que es un universo compartido, ¿no? Entonces realmente yo creo que es algo que va mucho más allá de las palabras y por eso mismo tiene tanto sentido, quizás. Yo creo que lo que más influye es siempre el estado de ánimo que tenemos. Siempre lo bonito es que siempre estamos juntos y pues hay semanas o meses en los que por H o por B no nos salen muchas cosas de la cabeza y es totalmente normal y comprensible porque a lo mejor en ese momento de la vida no nos sentimos inspirados por lo que pueda ser y otras veces pueden ocurrirnos cosas buenas, pueden ocurrirnos cosas malas y esas cosas son las que nos inspiran. Entonces es el simple hecho de estar siempre juntos y tener esas vivencias entre nosotros las que al final hace que lleguemos un día local de ensayo con una idea y digamos, esto sirve, esto vale, esto expresa cómo yo me siento. También por otro lado me gustaría añadir que creo que como dice Muriel, nace o ayuda a nacer de esa forma, pero después en Plastic Blue también lo que hace es madurar la creatividad, el respeto que tenemos entre nosotros y que tenemos la mente muy abierta y no tenemos muchos prejuicios. Cualquiera de nosotros se siente libre al expresar algo que quiere expresar y entonces a nivel musical es igual, ¿no? Y nadie condiciona una forma creativa a otra persona y al final pues nos hace un poco libres y por eso somos un poco experimentales, ¿no? Y nos gusta... Sí. Además, sí, no nos cerramos a nada. Los artistas en general, ya no solo músicos, sino artistas plásticos o escritores o lo que sea que haga, yo creo que lo que es fundamental es que somos seres muy inquietos. Entonces, claro, cuando eres así y tienes que explayar lo que sea que se te esté pasando por la cabeza en la forma que sea, ya sea con una guitarra o escribiendo o tal, cuando te juntas con gente que es como tú en ese aspecto, pues yo creo que eso ayuda mucho a fluir y se nota cuando, lo que decía Jesús, cuando estás con alguien que comparte tu universo, eso además es una gozada, porque es como un colocón al final, ¿no? Es una experiencia súper gratificante, ¿no? Euforia. Es lo mejor que hay. Yo me puedo morir tranquilo. Totalmente. Sí. De hecho, dudo que puedas llegar a sentir cosas tan fuertes, creo, como las que sientes cuando tocas delante de un público, ya sea más pequeño o más grande. Pero es una clase de conexión que cuando la tienes simplemente te sale de tu pellejo. De repente todo lo que tú eres se disipa, entras como en un trance. Yo lo experimento así. Es como lo más cerca que he estado yo nunca de alcanzar la paz, ¿sabes? Pero en un sentido que puede conllevar energía, agresividad, pero en ese momento digamos que te conviertes quizás no en otra persona, sino ya en un ente, vamos. Y yo diría que no solo tocando, sino desde el momento en el que nos montamos en la furgoneta y nos ponemos a hacer kilómetros hasta que llegamos a casa, pasando por el concierto en sí, por toda la gente que conocemos, los sitios que descubrimos, que eso es algo que también estamos haciendo en parte gracias al grupo. Claro, es un viaje. Te sientes libre. Es un viaje completo. Se te olvida todo. A mí me abruma. Me abruma en general. No me hace la vida tampoco más fácil, de muchas maneras sí, pero en otras maneras me abruma. Yo me intento alejar personalmente. Sí. Es más, nunca creo que pueda llegar a sustituir, digamos, lo que nosotros hemos llamado analógico, pero que en realidad tiene que ver con una cercanía al objeto real, simplemente. Porque en lo digital, por ejemplo, cuando hablamos, que te digo yo, de las redes sociales y de la apariencia que tiene un grupo, las cosas, por ejemplo, se diseñan con antelación y de repente pierden cierta esencia que es muy diferente a cuando las cosas surgen solas, ¿no? Porque al final lo digital lo que conlleva es mucha más información contenida en un espacio más pequeño. Y eso en realidad no me da la sensación de que no te hace disfrutar más de las cosas, sino que tu atención como dice Javi, te abrumas porque tu atención está dividida entre tantos estímulos que al final te alejas de lo que es más humano. Y no le presta, es como como el programa de Radio 3, ¿no? Generación ya. Es como todo es inmediato y todo y cambias cada 2x3, es como... Bueno, no sé. yo creo que es un poco una de cal y una de arena. Está claro que el mundo digital aporta cosas buenas, pero también otras muchísimas malas.
Sin ir más lejos, creo que a lo mejor hace 30 años nosotros no podríamos estar haciendo esto que estamos haciendo aquí hoy. Y eso estaría reservado para la élite o las grandes bandas famosas. Y es muy gratificante poder hacer música sin llegar a tener tampoco muchos recursos. Pero claro, todo lo que comentamos aquí pues también es cierto. El uso de las redes sociales, la sobreexposición a tantísimos estímulos que al final te acaba incluso agobiando, ¿no? Yo creo que eso se confunde con la nostalgia, porque a lo mejor ya no está. Y era algo que a ti te llenaba mucho y con lo que tú has tenido vivencias muy profundas. Claro. Pero la nostalgia no tiene por qué ser sustituida por un elitismo a decir, no, es que lo de antes está a otro nivel. Para mí la respuesta es un inmenso y grandioso ok boomer, porque realmente la gente que te comenta que ya no se hace música como la de antes, como sí se hace. Se hacen cosas muy buenas y también se hacen cosas muy malas, pero sí se hace. Lo que pasa es que hay que pararse a buscarla y aunque pueda parecer difícil, no lo es. Tenemos música en directo en bares, en salas de conciertos a nuestro alrededor, en ciudades lógicamente y en pueblos, y pues lógicamente habrá cosas que no nos gusten, pero habrá otras muchísimas que sí. Es sentarse a buscar. Yo creo que depende del artista, de cuánto estás dispuesto a usar esas herramientas digitales como una herramienta más para crear música, o si decides fliparte. Hay gente que lo convierte todo en absolutamente algo puramente digital, pero es que eso también está bien. Si ya nos ponemos a hablar de inteligencias artificiales que te creen la música, bueno, yo ahí ya no me miento. Claro. No sé, a mí, igual que en la época se inventó el sintetizador, los Moog y todo esto, y fue una nueva puerta, el digital y demás. Y ahora, yo que sé, hace algunos años que ya está un poco desfasada, pero el autotune se criticaba mucho, ahora forma parte de cada canción y está mega procesado por un ordenador y por los plugins en los software y demás. No sé, es súper interesante, siempre es que se utilice como una herramienta creativa, ofrece otras posibilidades nuevas y es guay. Claro, son herramientas de trabajo actuales, como hace 40 años lo era y lo sigue siendo un pedal de distorsión o un amplificador con distorsión. Es verdad que cierta tendencia dentro de la sociedad pues van demandando, digamos, nuevos contenidos, otros se quedan desfasados, otros de repente se renuevan, pero realmente hay muchos de ellos que ya están contenidos en otras asignaturas que llevan ahí siglos y siglos. Realmente, por ejemplo, ¿cuál es la clave de aprender ciencias? ¿Poner una nueva asignatura sobre ciencias o realmente practicar el método científico? Que al final lo que hace que una persona se vuelva crítica, sepa distinguir cuando lo están engañando, cuando ve una fake news, cuando tiene que investigar algo a fondo. Yo creo que al final no se trata a lo mejor de añadir o quitar asignaturas, sino de enfocarlas un poquito al verdadero crecimiento personal y a que tú eso luego lo puedas aplicar, digamos, en tu vida para vivir mejor. Porque al final la educación tiene que darte alas y libertad para poder, digamos, elegir por ti mismo, ¿no? Tener una conciencia crítica. Yo como filósofo, como profesor de filosofía, pues evidentemente más que, por ejemplo, la memorización de nuevos contenidos o incluso de nuevas modas ideológicas que pueden ser de cualquier tipo, porque aquí en España hemos vivido un montón de cambios en la ley, lo que pienso es que realmente tenemos que aprender a saber por qué nos gusta lo que nos gusta, por qué pensamos como pensamos y a ponernos en el lugar del otro. Al final esa conciencia colectiva es la educación, el resto al final es intentar darle nombre a cosas que en realidad son en sí mismas humanas, en el sentido de que la química o las tecnologías o la filosofía o la lengua son cosas que hacemos porque es que está en nuestra propia naturaleza y al final lo que tenemos que hacer es potenciar esas herramientas que tenemos. Espacios, por favor. Espacios autogestionados por la propia gente. O sea, está claro que muchas veces los ayuntamientos intentan crear iniciativas, organizar festivales, conciertos, eventos, pero hace falta autogestión. Ahí es cuando uno hace lo más bonito y cuando hace que la cultura se reinvierte a sí misma y crea tendencia, crea una escena sana, ¿no? Si se hace desde un gran poder de yo soy el ayuntamiento y financio esto, seguramente no perdure porque depende directamente del ayuntamiento. Hay que incentivar que se favorezca precisamente el acceso a la música para todo el mundo.
Y cosas como las que dicen ellos de necesitamos espacio, que a día de hoy cuesta encontrarlo, cuesta mucho acceder a la música. A lo mejor en una ciudad grande la cosa puede cambiar un poco, no lo sé, pero en una ciudad pequeña o en un pueblo, algo tan sencillo como tener un local de ensayo o poder tocar con un instrumento se convierte en una verdadera odisea. Y creo que tienen razón en eso de que necesitamos sobre todo centros que sean autogestionados y que sea la propia gente que se dedica a esto, que la que incentive, la que ayude a, sobre todo, creo yo, a los más jóvenes a estimularlos y a que se interesen también en este mundillo y darles la posibilidad de que lo prueben. Y si les gusta, que se queden. Muy bien. Por suerte, yo creo que pertenecemos a un extraño nicho en el cual la gente todavía valora en gran parte lo que significa su apoyo a las bandas a través de, por ejemplo, de comprar merch o comprar CD, comprar vinilos también, pero está empezando a ser una rara avis, porque a día de hoy, al igual que hablamos antes de la digitalización, todo depende de la cantidad de visualizaciones, de likes, y cada vez, antes lo estábamos hablando, de hecho en el coche, se trata de una cosa que exige unos niveles que están haciendo básicamente que se aplique una lógica de mercado a la cultura. Es decir, que igual que existen clases altas adineradas que tienen una concentración de los recursos tremenda, lo mismo pasa con los artistas. Entonces somos muchísimos artistas que nos hemos quedado relegados no a un segundo plano, sino ya al último, y que sobrevivimos, bueno, en base a asociarnos en movimientos más underground, en los que al final la gente todavía comparte esa necesidad de apoyar al músico directamente. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de las discográficas grandes o de un contrato, realmente estamos hablando de una cosa que simplemente no funciona para la mayoría. Por lo tanto, a día de hoy pues nos hemos convertido, ¿no?, como dicen algunos expertos de la sociología, en nuestros propios jefes, y al final los que nos pegamos los latigazos a nosotros mismos para intentar salir adelante, creando como una especie de producto que en realidad no era nuestro objetivo. Quizás simplemente antes, como tú decías, si hacías una buena música y al final la gente te apoyaba, pues podías seguir haciéndola. Y a día de hoy se trata de que tú cada vez te empujes más y más a obtener pues más visualizaciones, más público, pero de una manera muy forzada, no de una manera natural. Yo creo que eso es lo que más ha cambiado dentro de la industria. ¿Cuál es el río más largo de España? Esta me la sé. Como no digáis el Guadalquivir. Oh, de repente la realidad se escucha como mucho más plana. ¿Esto qué es? Quiero volver al mundo digital. Sí. En realidad se estaba mejor allí.